Bienvenidos a Algoritmos 3. Hoy va a ser una clase sobre temas generales de diseño orientado a objetos. Bien. Cuando hablamos de diseño, ¿a qué nos referimos en general? ¿Sí? Vamos a hablar sobre cómo solucionar un problema, algo que tenemos que resolver. ¿Sí? El diseño básicamente resuelve la pregunta de cómo va a resolverse eso. Ya deberíamos tener una idea de qué es lo que tenemos que resolver y el cómo es el diseño. ¿Sí? Aún decimos que se puede decir que es la parte que más se parece a la ingeniería, ¿no? en lo que es el desarrollo de software. Es la parte que está entre el que necesitamos, que es las necesidades, para qué estamos haciendo estas cosas, y el hecho de construir efectivamente el software. ¿Qué cosas vamos a diseñar? Un montón de cosas. ¿Sí? Desarrollar software implica mucho más que solo programar. ¿Sí? Por un lado vamos a diseñar el despliegue del hardware, qué elementos de hardware van a necesitarse. Esto es necesario que alguien en el equipo lo haga. Hoy en día con todas las soluciones que están basadas en la nube, ¿no? en las soluciones cloud, donde uno contrata directamente servicios de servidores, esto es mucho más simple. Se puede contratar con unos clics nada más, pero que sea simple, es un poco más simple, pero no deja de ser uno de los elementos del diseño. ¿Qué componentes va a tener el software? ¿Cómo van a interactuar? ¿Sí? ¿Cómo va a interactuar con otros sistemas? Muchas veces tiene que interactuar con otros sistemas externos. ¿Cómo es la interfaz del usuario? Esto vimos un montón de criterios sobre cómo hacer la interfaz del usuario en la clase que nos dio Maya, especialista en el tema, pero es algo que hay que diseñarlo, tal cual. Las estructuras de datos que vamos a usar, qué algoritmos vamos a usar para resolver problemas particulares y después algunas definiciones de tecnología que vamos a usar, qué plataforma vamos a usar, qué base de datos, qué entorno de desarrollo, qué framework de testing, si vamos a usar un framework de mocking o de clases sustitutas. ¿Sí? Todos esos temas son todos objetos que hay que diseñar. ¿Sí? Para el tema de interfaz usuario, esto ya tuvimos la clase a cargo de Maya, una excelente clase, realmente es un lujo tener a alguien que se especialice en el tema para poder contarnos cuáles son los criterios que se usan, más actuales que se usan en el tema. ¿Y para qué vamos a diseñar? ¿Sí? O sea, los temas de diseño que vamos a ver hoy, ¿en qué se van a centrar? Básicamente en que nos podamos adaptar a los cambios. El software, si digamos, lo más normal ahora es tener que cambiar cosas. Todo el software va cambiando continuamente. A dar un ejemplo, si no fuese fácil cambiar el máximo de usuarios permitidos en muchas plataformas de streaming online para las cuentas básicas, todas las empresas que en este momento, para los que ven la clase está más adelante, estamos con el tema de los aislamientos sociales, el no poder concurrir a clase y las plataformas de streaming y de videoconferencias rápidamente han tenido que adaptarse y cambiar un poco cuántos usuarios permiten gratis, lo tuvieron que hacer rápidamente. Pero en el desarrollo de software lo más normal es que las cosas cambien y cambien mucho, y no solo en plataformas así, por decirlo, novedosas como puede ser una plataforma, cosas que aparecen hace pocos años como los sistemas de compartir monopatines en la calle, sistemas de redes sociales que cada vez tienen más variantes, sino algo que se puede ver como tradicional y antiguo como los sistemas bancarios. Continuamente los gobiernos, las autoridades financieras van cambiando las reglamentaciones y los bancos, todos los sistemas bancarios y financieros tienen que cambiar rapidísimo, porque salen ordenanzas y hay que adaptarse muy rápido, así que en un ambiente más, podría decirse, tradicional y estructurado como lo bancario y financiero, que no es un ambiente nuevo, el cambio es continuo. Entonces, en general en esta materia vamos a hacer foco en que las soluciones que ustedes diseñen, especialmente, se adapten muy bien a los cambios. ¿Sí? O sea, ese es el primer principio, adaptarse. Que mi software se tiene que poder adaptar, ¿sí? No como el dinosaurio que cambió algo y no quedó ni uno. ¿Sí? Nuestro software tiene que poder responder ante cambios de requerimientos. Rara vez los requerimientos son fijos en el desarrollo de software.
Así que vamos a hablar de unas pocas cosas, más que nada sobre modularización y principios de diseño y patrones. Eso me quedó ahí en la diapositiva, pero eso queda para otra clase, se va a ver especialmente en la práctica, o sea, o en la teórica, ¿no? No estoy seguro en qué horario lo vamos a ver, pero se va a ver en otra clase, ¿no? Como parte de esta. Hoy vamos a hablar sobre modularización y principios de diseño, que es un tema también muy importante. Bien, para hablar de modularización necesitamos hablar de dos conceptos principales, que son cohesión y acoplamiento, ¿sí? Básicamente necesitamos para que sean entendibles, que los podamos mantener, ¿sí? Los distintos módulos que creamos, necesitamos que tengan alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿sí? Cohesión significa que tiene que ser coherente las distintas partes que componen al módulo, ¿sí? Tanto internamente y externamente. Externamente, desde el uso. Sí, llegó alguien a casa y ese es mi timbre Wi-Fi tecnológico. Y Alexa que me está diciendo que viene alguien. Disculpen. Bueno, decíamos, la cohesión tiene que ver con que todos los elementos de un módulo, ahora vamos a hablar de dos módulos que vamos a diseñar, desde un método, un paquete, una clase, todos esos son módulos, pero cada módulo tiene que tener sentido todas sus partes, ¿sí? Tanto desde la visión externa, como en una clase, la clase de afuera la vemos como los métodos y las propiedades. Bueno, esos métodos y propiedades tienen que tener sentido entre sí, internamente también. Y bajo acoplamiento significa la relación que tiene ese módulo con otros módulos. La idea es que tenga la mínima cantidad de relación con otros módulos, porque mientras más, vamos a ver en un rato que mientras más relaciones con otros módulos tiene o con módulos distintos, lo va a hacer más susceptible a que sea afectado por cambios de otros módulos. Bien. En el caso particular de clases, ¿sí? De las clases, la idea es que una clase idealmente debería representar una sola unidad, ¿sí? Debería poder describirla con un sustantivo para tener un alto nivel de cohesión. Y debe tener pocas dependencias con otras clases, ¿sí? O sea, esto significa que adentro de la clase, para tener pocas dependencias, debería relacionarse lo menos posible con otras clases, con la menos cantidad de clases posible. Esa relación se puede dar de distintas maneras, ¿sí? Aquí tenemos de mayor a menor las dependencias las relaciones con otras clases que más acoplamiento representan. O sea, mientras más acoplamiento, peor, ¿sí? Porque estoy mucho más atado. La número uno, por supuesto, es herencia. Si una clase hereda de otra, está atadísima a esa, no puede existir sin la otra, y cualquier cambio de comportamiento en la clase base va a afectar la clase derivada en forma pero muy fuerte. Después, un nivel más abajo, la composición, ¿sí? Recordamos la diferencia entre composición y asociación. En composición no tiene sentido la existencia de la clase componente sin la clase compuesta, ¿sí? Entonces, eso hace que la clase componente esté muy atada, ¿sí? A la clase compuesta. Recuerden, la diferencia entre composición y asociación simple es conceptual, no está forzada por el lenguaje, ¿sí? Bueno, después tenemos la asociación simple, donde yo tengo un atributo en la clase delegante que apunta a la clase delegada, a la clase asociada, ¿sí? Entonces también sigue siendo fuerte porque está atada a una a otra. Y la última, la menos fuerte, es una dependencia que llamamos una dependencia débil, ¿sí? Que en UML se explicita así con una línea punteada, donde una clase usa a otra. Eso puede ser porque la instancia, transitoriamente, digamos la instancia, y después esa referencia se pierde, o la recibe por parámetro y le envía algún mensaje, ¿sí? Y la devuelve o no, devuelve otra cosa. Pero eso es una dependencia débil, donde no está estáticamente relacionada, sino que es una relación que aparece dinámicamente adentro de cuando en tiempo de ejecución, pero no está atada en tiempo, no está instanciada, digamos, y no queda fija a través del uso del programa. Solamente es un uso así transitorio, que tiene una clase y otra. Bien, entre paquetes, ya vieron un poquitín de Java. Entonces la idea es que los mismos conceptos de cohesión y acoplamiento aparecen en los paquetes.
La idea es que un paquete debe tener poca dependencia con otros paquetes, ¿sí? Un paquete debería... eh, a ver, por ahí para explicar bien qué significa una dependencia entre un paquete y otro. Si hay una clase de un paquete que depende de una clase de otro paquete, cualquier tipo de dependencia, herencia, dependencia débil, asociación simple, cualquiera de esas, ya todo el paquete depende del otro. Porque yo no puedo compilar ese paquete sin que esté compilado y correcto el otro paquete. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la dependencia es con que una sola clase dependa de una clase del otro paquete, ya todo el paquete depende del otro. Entonces, ahí hay que mirar bien. Si yo tengo un paquete con 15 clases y otro paquete con 15 clases y hay una dependencia entre una clase de un paquete y una del otro, bueno, debería revisarlo eso. Debería revisarlo porque, digamos, es algo que quizás no corresponde que esa clase esté en ese paquete, quizás debería moverlo. Entonces hay que tratar de minimizar eso. Los paquetes, si tienen una buena cohesión, va a suceder esto, que mirando los paquetes yo voy a entender la visión global del sistema. Tengo tal elemento en el sistema que interactúa con tal otro y depende de tal otro. La vista de los paquetes, el diagrama de paquetes, debería mostrarme la visión general de todo el sistema que estoy desarrollando en Java. Y en realidad en Smalltalk, en el caso de Smalltalk, con las categorías, ¿no? De categorías no, con los, ¿cómo se llaman? Pero también deberíamos poder, simplemente teniendo el diagrama de paquetes, ver conceptualmente cuáles son las partes principales del sistema y cómo se relacionan entre sí. Es una muy buena herramienta para eso. Y si los paquetes, la visión así del diagrama de paquetes no me describe a grandes rasgos el diseño del sistema, bueno, hay algo que está mal. Hay algo que debo revisar, porque seguramente hay un problema de cohesión, ¿sí? Entre los paquetes. Los paquetes no están agrupando correctamente los elementos del sistema. Entre métodos, ¿sí? La idea es que cada método debería poder describirse con una oración con un verbo. Esto en Smalltalk es mucho más fácil entenderlo porque el nombre, yo puedo expresar todo el nombre del método con los parámetros como una oración, ¿no? Se da como un poco más naturalmente en Smalltalk y en algunos otros lenguajes. Se me escapó cómo se llama el lenguaje nuevo de iPhone, no Objective-C, pero el lenguaje en que se trabajan para programar para iOS, tiene también eso trajo de eso del Smalltalk, de poder armar una oración metiendo los parámetros adentro del nombre y no tener el nombre por un lado y los parámetros por otro, como lenguajes como Java, C y derivados. Y bueno, decimos que si no lo puedo describir así, y bueno, entonces debería pensar en si realmente, si yo tengo que poner un i, hacer esto y hacer lo otro en un método, pensemos bien si ese método, si deberían ser dos métodos, ¿no? Si yo tengo que decir dos cosas en el método, pensemos bien si deberían ser dos y no uno. Y por otro lado, debería tener pocos parámetros y pocos llamados a otros métodos. ¿Sí? Eso para mantener bajo el acoplamiento. Cada llamado a otro método es una dependencia con otro método y cada parámetro es una dependencia con otra clase. ¿Sí? Entonces, la idea es que bajar al mínimo el acoplamiento. ¿Sí? En lenguajes que lo permiten también hacer pasaje de parámetros por valor. Así que bueno, recapitulando, preguntas. A ver, ¿qué es el acoplamiento? Deberían poder describirlo, si no, vuelvan hacia atrás y revean parte de lo que describimos, y si no, por supuesto, veámoslo en clase juntos. Si hay dudas que quedaron, no lo piensen, directamente planteenlas en clase, porque si ustedes tienen una duda, lo más probable es que esa duda la tengan muchos otros, y algunos que ni siquiera saben que tienen la duda. Así que todas las aclaraciones necesarias, por favor, no dejen de plantearlas en las clases. Por videollamada o cuando volvamos a las aulas, bueno, esto será en las clases en las aulas, pero siempre planteen las dudas, y lo mejor es plantearlas públicamente porque están ayudando a sus compañeros, porque su pregunta va a ayudar a muchos otros. ¿Sí? Así que por favor, su pregunta no es que no molesta, su pregunta es requerida, es altamente deseada su pregunta. ¿Qué es la cohesión? ¿Sí? El otro tema que vimos recién.
Así que bueno, esas son las dos preguntas. Plantéenselas y si no, tráiganlas a clase. Y ahora vamos a hablar un poco de diseño de clases, de conceptos, ideas, principios para diseños de clases. ¿Por qué vamos a crear una clase? En general, vamos a modelar una entidad del dominio. Muchas veces va a ser una entidad concreta. ¿Sí? No me acuerdo si vieron ya o si van a ver el ejercicio de la librería, el elemento de librería, la publicación periódica, el libro, son elementos concretos de la librería. El cliente es un elemento, una entidad. Y después están las modalidades abstractas, ¿sí? A veces hay que encontrar elementos que no son concretos así del dominio, pero existen. Por ejemplo, en el caso del ejercicio de librería apareció la compra, ¿sí? La compra que agrupaba a elementos de librería, un cliente y qué cantidad de tales productos había comprado en ese momento. Parecía eso, que es una entidad que no la puedo tocar, pero es algo, o sea, la transacción de la compra hay que registrarla y es una entidad abstracta que tenemos que modelar. Cuando nos interesa mantener la interfaz, podemos usar clases abstractas, ¿sí? O interfaces, o podemos delegar, ¿sí? Cuando solamente necesitamos algunos datos en común, podemos usar delegación, todas las estrategias que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Otro motivo para crear una clase es para aislar complejidades y detalles de implementación en clases aparte, ¿sí? Y ahí tenemos que tener mucho cuidado cómo las diseñamos, ¿sí? No sé si vimos ahí si yo tengo un juego y tengo elementos en el juego que se mueven en un espacio tridimensional, y quiero modelar la velocidad, bueno, lo voy a modelar como velocidad. Que después internamente tenga la estructura de un vector tridimensional, porque la velocidad seguramente va a tener, muy posiblemente, perdón, tenga esa estructura, ¿no? De cuando la modelo adentro de la clase, pero la clase va a ser la clase de velocidad. Que sea un vector de DFT es un detalle de implementación. Lo mismo, si quiero modelar el dinero, va a ser el dinero, no un double, ¿sí? Y una lista de empleados va a ser una lista de empleados y no un array list de tipo empleado. Después se implementará como array list de tipo empleado, pero modelarlo a la clase le daré un nombre que corresponda, ¿sí? Y si puedo y crear muchas veces una clase en particular, porque si yo directamente hago una array list de empleados, me quedé atado a eso, no le puedo agregar funcionalidades o métodos nuevos, sino que estoy atado a la implementación de ArrayList. Y otros motivos para crear clases nuevas, para aislar una porción de código que después va a cambiar, y hay otros más estables. Entonces yo aíslo, abstraigo en una clase, y si eso tiene que cambiar, bueno, lo puedo tratar de cambiar para que afecte lo menos posible a otras clases. A veces cuando hay un poco código así más complejo, también para reducir esa complejidad y separarlo, lo pongo en una clase aparte, y bueno, eso será un motivo de tratamiento particular. Y a veces para agrupar, esa es la menos orientada a objetos, digamos, que para agrupar operaciones relacionadas. Por ejemplo, en Smalltalk tenemos la clase Number, y en la clase Number se agrupan un montón de operaciones matemáticas sobre números, que y ahí es como que no parece tan... es casi como una clase auxiliar, ¿sí? Pero eso debería ser el último caso y debería estar muy bien justificado. ¿Cuándo no crear una clase? Y una nueva clase, cuando yo creo una clase, ¿sí? Que va a ser descendiente siempre de alguien, ¿no? Va a ser descendiente mínimo de object, debería modificar algo, redefinir un método, añadir un método, algo de la interfaz debería cambiar. Si no va a cambiar, ¿sí? O sea, por ahí la interfaz no cambia en cuanto a la estructura, pero sí en cuanto a la implementación, en el caso de redefinir un método. Si no, no, ¿para qué creamos otra clase, no? Si no va a hacer nada. Bien, ahora vamos a pasar a un tema muy interesante de la materia que la vamos a ver, importante, que en la práctica también se va a repetir mucho esto, que son los principios SOLID. ¿Sí? Los enunció uno de los autores más importantes o referentes de lo que es programación orientada a objetos, que es Robert Martin. Y son, bueno, la sigla SOLID viene del inglés, ¿no? El primer principio es el de única responsabilidad, ¿sí? Después viene el principio abierto y cerrado. Después el principio de Liskov, que se llama el principio de sustitución. Ahora vamos a ver cada uno en particular. El de segregación de interfaz y el de inversión de dependencia. ¿Sí?
Vamos a ir uno por uno. El de única responsabilidad tiene que ver con mantener la cohesión, ¿sí? Cada clase, cada método debería tener una sola razón de existir, ¿sí? Y acá un ejemplo de que a veces pasa es que la persistencia de un objeto, que un objeto se guarde en la base de datos, hay muchos patrones o mucha gente que donde el guardar el objeto en la base de datos eh, lo pone como parte del comportamiento del mismo objeto. Ahora, debería ser responsabilidad del objeto guardarse en la base de datos, porque ahí por definición tiene dos responsabilidades. La responsabilidad de hacer lo que tenga que hacer dentro de nuestro modelo y y la responsabilidad de guardarse o de prepararse para persistir. Entonces, eso es algo que se suele hacer, pero que medio se lleva mal con este principio. Principio abierto y cerrado, ¿sí? La idea es que, como esa es la cita que tenemos ahí arriba, es la definición clásica, que es que deben estar cerradas para la modificación, pero abiertas para la reutilización, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Extendiendo, ¿sí? O sea, yo no debería modificar una clase que está, sí debería extender la clase por herencia o por delegación, ¿sí? Reutilizando esa clase para otras cosas, cambiando parte del comportamiento, pero no modificar la clase inicial. Este principio es fundamental cuando trabajamos con librerías o con sistemas de código abierto, ¿sí? Si yo importo una librería de código abierto o todo un sistema y digo, pero supongamos que es un sistema de manejo de clientes o algo así. Pero la clase cuenta corriente del cliente no me gusta cómo hace tal cosa, cómo saca el promedio. Yo quiero que saque la mediana. Entonces yo modifico eso. Una vez que modifiqué, yo ya me separé del software, de la línea software. No puedo obtener actualizaciones, ¿sí? Entonces, es un caso muy extremo, estoy usando un código que está utilizado por muchas otras personas. Una vez que cambio algo, listo, nunca más voy a poder importar una novedad, una modificación de esa parte del sistema. Entonces, el concepto es que las clases no deberían ser, digamos, si no funcionan, sí deberían ser modificadas, pero una clase, si yo quiero mejorar un comportamiento o reutilizar, debería tratar de hacerlo por extendiendo la clase, ¿sí? Y no tener que modificar la clase para agregar un nuevo comportamiento. Yo tengo como que una clase, quiero agregar un caso nuevo, bueno, entonces extiendo, ¿sí? O delego, pero que no sea necesario modificar siempre la clase original. El principio de sustitución. Hablábamos de que en el caso de herencia, todos los subtipos, ¿sí? O sea, las clases herederas, tienen que cumplir con la relación es-un. Y lo que dice el principio de sustitución es que siempre yo tengo que poder reemplazar una clase madre, donde estoy haciendo referencia y usando una clase base, una clase madre, debería poder poner un objeto de la clase hija y debería funcionar perfectamente, ¿sí? No al revés, ¿sí? Yo no puedo poner la clase madre, o sea, yo no puedo meter un object en mi nave espacial. Yo tengo una clase nave espacial, no puedo poner cualquier clase madre y sustituirla, porque el object no se va a comportar con la nave espacial. Pero a la nave espacial, siendo el caso extremo, siempre lo tengo que poder tratar como un object y tiene que poder seguir respondiendo a todas los mensajes que recibe object, ¿sí? Siendo el caso extremo, pero eso debería pasar en nuestra estructura. Si usamos herencia, en nuestra estructura de clase debería pasar exactamente lo mismo. Inversión de independencia. Básicamente lo que habla es de no depender de clases concretas, ¿sí? Una clase que hereda, ¿sí? Tiene una alta probabilidad de cambio. De que hereda una clase concreta tiene alta probabilidad de que haya que cambiarla. Entonces, la idea es que depender lo más posible o de clases abstractas o de interfaces, porque son más estables, ¿sí? O sea, siempre que heredamos, en general hay un principio, no es un principio formal, pero hay una costumbre que es que si yo tengo una estructura de herencia, solamente las clases de más abajo son las clases. Esto no tiene que siempre ser así, es algo que suele usarse, es que solamente las clases, si lo veo como un árbol invertido, solamente las hojas son clases concretas, todas las demás son abstractas, ¿sí? Así nadie depende de una clase concreta. Porque una clase concreta, como es algo que se está usando, por ahí va a necesitar cambios. Las clases abstractas o las interfaces son elementos que se diseñaron para cumplir con algo muy genérico y son muchísimo más estables, ¿sí?
Me olvidé decir algo en la... Bueno, no importa. Decíamos, entonces el principio dice, básicamente una de las frases concretas es programar contra interfaces y no implementaciones. Interfaces también me incluye las clases abstractas, también está, entonces, y un ejemplo acá es si yo voy a, si yo necesito solamente, si yo necesito de una colección, solamente pedirle el iterador, y bueno, la voy a instanciar como un iterable, ¿sí? Y si yo necesito crear un iterador de una colección, lo voy a instanciar como la interfaz iterator y no el iterador que sea que devuelve esto. Eso es muy importante, tratar de siempre donde puedo usar algo abstracto o una interfaz, que también es una entidad abstracta, usar eso. Y me he olvidado, acá en esta anterior, por el tema del principio de Liskov, busquen en internet, en Wikipedia o en algún lado donde les parezca, es un ejemplo de el círculo y la elipse en programación orientada a objetos, o sea, no en geometría, pero programación orientada a objetos, círculo, elipse. Pongan y van a ver que toda la discusión de si el círculo hereda de elipse o elipse hereda de círculo, que es algo que es por ahí antiintuitivo y muy interesante. Bien, segregación de interfaz. La idea es que las clases no dependan de métodos que no utilizan. Entonces, si yo tengo una referencia a una clase, tratar de evitar que esa referencia sea a una clase, por ejemplo, concreta que tenga 15 métodos y voy a usar 3. Lo que puedo hacer es crear una interfaz con esos solos 3 métodos y depender solo de eso, ¿sí? Porque si no, si yo dependo de una clase concreta, automáticamente estoy dependiendo de todos esos métodos y lo puedo llegar a usar, ¿sí? Se apoya un poco en todos los... Si ven, este es un poco una consecuencia de los principios anteriores, pero siempre que pueda, siempre las dependencias en mi clase que sean sobre elementos que tengan solamente los métodos o la interfaz que yo necesito y no cosas que tengan una interfaz que no voy a usar. En un ejemplo, que esto termina siendo un patrón de diseño, yo tengo un modelo de datos que tiene un método actualizar, un getPosición y un getEstado, ¿sí? Y yo tengo una clase que realiza la persistencia, que va a pedir el estado para persistirlo, una vista que va a pedir la posición para dibujarlo, y un controlador es como si fuese, no sé, el sistema que hace la interacción con el usuario, que cada tanto le va a decir que se actualice, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá la persistencia no le importa que se pueda actualizar el modelo, pero está dependiendo de eso, de un modelo concreto que tiene todo eso. Entonces esto es mucho mejor segregar, ¿no? La segregación de interfaz. Yo lo que hago es, el modelo va a implementar 3 interfaces distintas. Una que va a ser un objeto controlado, otra va a ser un objeto observado y otra como objeto persistente, ¿sí? En objeto persistente solamente va a exponer la interfaz de obtener el estado, en objeto observado solo obtener la posición, y en controlador solo va a exponer el método actualizar. Cada uno de estos depende solamente, no sabe que hay un modelo y la complejidad del modelo y que el modelo tiene 75 métodos. No va a tener 75 métodos, sería horrible, pero bueno, yendo a un caso extremo. Sino que solamente van a conocer que hay un objeto que responde, que están relacionados con un objeto que responde a esta interfaz. Entonces, si hay cambios en cómo se obtiene el estado, porque por ahí necesitan varios métodos para obtener el estado, este cambio no afecta a los demás y nadie más lo va a usar. Esa es la idea de segregación de interfaz. Cuando veamos patrones de diseño se va a ver un poco más en detalle esto que se llama modelo vista controlador, pero no importa, ahora no tiene importancia. Ahora estamos simplemente ejemplificando, usándose para ejemplificar el tema de cómo segregar la interfaz. Si yo con una clase concreta o un sistema, si tengo otros componentes como estos, la vista, la persistencia, el controlador, que necesitan solamente una parte, conocer una parte del resto del sistema, es muy conveniente armar interfaces, ¿sí? Y que estos dependan de esas interfaces y no del resto de mis módulos. Bien, hablamos a veces de privilegiar la delegación por sobre la herencia, porque la herencia es estática, ¿sí? La herencia casi que viola el encapsulamiento. Es algo que es una relación que está, lo hago en tiempo de programación y quedó ahí, y una vez que lo hice es muy difícil de deshacer, ¿sí? La delegación otorga más interfaz, más si delego mayor flexibilidad, más aún si delego en una interfaz. Pues en tiempo de ejecución
puedo ir cambiando de quién es, de qué objeto estoy dependiendo mientras corresponda a la misma interfaz. ¿Sí? Y la herencia, tanto heredando de abstractos, tanto de clases concretas, abstractos de interfaces, la tengo que hacer cuando se reutiliza absolutamente toda la interfaz. Si no necesito toda la interfaz, si necesito una parte, debería tratar de usar delegación. Polimorfismo, volvíamos un poco a temas ya más iniciales, ¿sí? Yo debería tratar de evitar los condicionales, ¿sí? ¿No? Y utilizar delegación o herencia para esto, ¿sí? Recapitulando, ¿sí? ¿Por qué es preferible la delegación sobre la herencia? ¿Sí? Tema que vimos recién. ¿Qué significa programar contra interfaces? ¿Sí? Ahora, programar contra interfaces, ya parte de uno de los principios. Bueno, vuelvo a invertir, si no se entiende, traigan esto a clase. Y en un momento acá, ¿sí? En un momento dijimos que si una clase no agrega nuevos métodos, ni atributos, ni redefine nada, no tiene sentido crear una clase. ¿Sí? Había como un cartel de stop, ¿no? Un cartel ahí rojo diciendo esto no se hace. Pero si se fijan, en clases anteriores vimos un ejemplo donde esto tiene sentido hacerlo. ¿Sí? Si no lo recuerdan, tráiganlo a clase, pero esto es una pregunta importante. Dijimos esto no se hace, pero nos estamos desdiciendo de algo que dijimos varias clases atrás, de un ejemplo donde estamos creando clases nuevas y no agregamos ni métodos ni redefinimos métodos. Bueno, piensen un poco cuál es ese caso y veámoslo después todos juntos. Bien, vamos a hablar un poco de paquetes y métodos, de diagrama de paquetes, ¿sí? Yo cuando diseño paquetes, ¿sí? Los paquetes que son lo más parecidos, semánticamente relevantes, deberían estar todos juntos. La idea es que los paquetes, decíamos, el diagrama de paquetes debería darme una visión general de cómo es el sistema, ¿sí? Deberíamos tratar de bajar al máximo el acoplamiento entre los paquetes, ¿sí? Agruparlas como para que las clases no necesitan importar de otro lado, sino que tengan casi todo lo que necesitan adentro del paquete. Obviamente va a haber dependencia de otros, pero digamos reducirlo a y un tema importante es que las clases que cambian poco deberían ubicarse en paquetes separados de las que cambian mucho. Esto es algo que no va por el lado de la semántica y lo conceptual, sino por ahí los paquetes que sean más estables, las clases que sean más estables, por ahí las interfaces, a veces que tienen un paquete y que las clases que sé que van a ir cambiando y se van a ir modificando continuamente, ponerlas en un paquete por separado. Son algunos criterios para el diseño de paquete. Los métodos. ¿Cuándo crear métodos nuevos? Bueno, cuando estamos refactorizando, muchas veces para reducir la complejidad, si tengo un método, un algoritmo que es una pantalla y media o dos, fíjense que Smalltalk ya se los ponía como en amarillo o rojo si ustedes escribían mucha línea de código, a veces se pueden simplificar algunas partes de eso en otros paquetes para hacer más legible. Si tengo que hacer un cálculo de año bisiesto, bueno, por ahí lo pongo en otro lado. Un cálculo medio complejo, pero que tiene un nombre conceptual ese cálculo, lo pongo en un método privado. Para evitar duplicar código, si me veo que hago copy-paste varias veces en algún lado en mi clase, en varios métodos de mi clase, bueno, por ahí eso simplemente lo pongo como un método privado en la clase y me evito tener que repetir ese código. Y bueno, mejora la cohesión, ¿sí? Para mejorar la cohesión de las clases. Si yo tengo, cada vez que genero un método, por ejemplo, cuando genero un método para evitar la duplicación de código, ¿sí? Esos métodos en general no los van a necesitar el cliente, o sea, no los van a necesitar las clases, las demás clases que usan esa clase, que dependen de esa clase. En general ese método no les interesa, entonces los hago privados. En general deberían todos los métodos ser lo más privado posible que puedan, ¿sí? Los hago público cuando es público, si no lo hago protected o privado. Mejor privado. Y después si veo que lo puede necesitar otra clase, una clase descendiente, bueno, por ahí lo hago protected. Pero siempre el nivel de visibilidad debe ser el menor que podemos darle al método.
Y otra cosa muy importante es que cada método debería tener un solo propósito, ¿sí? Y no múltiples. Y un mal ejemplo ya vimos es el iterador en Java, que el método next lo que hace es devuelve el elemento actual y avanza al siguiente. Imposible de adivinar. Si yo no lo puedo adivinar desde acá, o sea, no es que es malo solamente porque hace dos cosas, sino porque el nombre no da ninguna indicación que hace dos cosas. O sea que está doblemente mal este ejemplo. Y fíjense a veces estas cosas como quedan, que los iteradores en Java son así, fueron así y nadie los va a cambiar, porque van a tener que seguir siendo así. Obviamente ahora en Java también tenemos otras construcciones, el for each y demás, pero el iterador en sí, ya está tan adentro del lenguaje que es un error con que se va a lidiar toda la vida, o la vida que siga existiendo Java, que si bien entiendo que Java ya es un lenguaje anticuado para muchos, sigue habiendo gente que programa en COBOL, así que Java, olvídense, va a estar por unos cuantos años más. La visibilidad de los métodos, ¿sí? Como decíamos, dije hace un ratito, el mínimo, arrancar por privado y de ahí, a medida que necesito, le doy más visibilidad. La idea es que mientras menos visibles son las cosas, más libertad tengo para cambiarlos. Los atributos que sean siempre privados. Y si necesitamos, por ahí les damos el changüí de que sean protected, ¿sí? Pero se puede perfectamente vivir con todos los atributos privados, o todos los atributos protegidos. Se puede vivir sin atributos públicos. Y de hecho, Smalltalk es un lenguaje que simplemente todos los atributos son privados. No existen atributos públicos y se programa perfectamente. Así que no debería haber ningún motivo para que en esta... Después, cuando tengan que programar en el calor de la batalla, siempre hay un motivo bueno para alguna vez hacer algo que esté exceptuado de estas reglas generales. Pero les aseguro que en esta materia, en este curso, no van a tener nunca absolutamente ningún motivo para declarar público un atributo. Los métodos, decíamos, no siempre tienen que ser públicos. O sea, no vamos por definición que sean públicos. Veamos, ¿sí? Si es algo si fue solamente para simplificar y no repetir código, casi seguro que va privado y listo. Ni lo piensen. Y las propiedades en general públicos. No significa que el get y el set sean públicos. Las propiedades, lo que exprese el estado del objeto. Yo casi digamos, no usaría set y get. Pero puede haber setters y getters que sean privados, perfectamente, porque no son propiedades externas, sino que se usan adentro de la clase. Bien, viendo todos estos principios, hoy fue una clase muy, muy teórica y de reglas generales y tipo, sí, casi los mandamientos. Vamos a ver los mandamientos de algoritmos 3, ¿sí? Que será, mantendrás bajo el acoplamiento, ¿sí? Privilegias siempre delegación antes que herencia. No significa que no hay que usar herencia, pero si puedo usar cualquiera de las dos y como que vamos con herencia, ¿sí? Primero interfaces y después clases concretas. O sea, si puedo depender de una interfaz, mejor, siempre. Siempre la menor visibilidad, ¿sí? a las cosas que tengo de la clase. Lo que le pueda esconder a quienes usen mi clase, se lo escondo, ¿sí? Y mantendrás la entropía bajo control, modificando el diseño. Y acá les pregunto, para mantener la entropía bajo control, se va haciendo cada vez más complejo mi programa, ¿qué técnica uso para esto? No lo voy a responder acá. Esto veámoslo en clase. Pero hablamos de algo que es una técnica que se usa específicamente para esto. Así que utilizaremos la técnica que ya les enseñamos para esto. Lecturas obligatorias, un capítulo de Code Complete. Es de nuevo, el libro Code Complete es también uno de los... así, no más importante, pero son libros referentes que todos sus colegas en todas partes del mundo, y cuando digo toda parte del mundo, digo en Argentina, en Bélgica, en India, en Perú, todos leemos estos libros, no es que es algo que se nos ocurrió a nosotros. Esto es un ambiente, ya lo dije muchas veces, muy global, y sus colegas en todo el mundo se nutren de estos mismos principios y de estas mismas cosas, no estamos inventando nada. Así que vaya a leer ese capítulo, aunque sea chusmeen que otros capítulos encuentran y por ahí puedan leer. Si no está bien este link, búsquenlo en el campus, que siempre lo más actualizado está en el campus. La presentación esta puede ser que esté desactualizado, pero búsquenlo si no en el campus o pregunten. Pregunten en clase, ¿no? En clase o a través del campus a nosotros, no es que pregunten al verdulero o al del kiosco. Bien, algunas lecturas opcionales. El UML de Robert Martin está bueno. Todos bastante clásicos.
El de Carlos Fontela de programación orientada a objetos, la parte de diseño orientado a objetos, está muy muy bueno. Así que ese está en la biblioteca, o cómprenlo o pídanselo a su pesquero amigo. ¿Y con qué vamos a seguir? Algunos temas avanzados relacionados con programación orientada a objetos, RTTI, reflexión. Esto de reflexión y RTTI lo vamos a ver más hacia el final de la materia. Específicamente porque no quiero que los usen, no queremos que lo usen en el TP o que casi ni lo usen. Por ahí lo pueden usar para alguna cosita muy puntual. Porque son temas que violan medio todos los principios de programación orientada a objetos. Bueno, va todo por la ventana con esto. Pero no deja de ser un tema importante que tienen que saber y es interesante. Y vamos a hablar un poco también de desarrollo de software, metodologías de desarrollo y demás, entrar un poco más en detalle sobre eso, que es un tema accesorio, pero que está bueno como que tengan como puntapié para después otras materias que van a ver, especialmente la gente de, no tanto los alumnos de electrónica, pero sí los de ingeniería y licenciatura. Y ya está, nada más. Muchas gracias. Esta ha sido una clase más o menos larga, pero está en una sola parte. Así que bueno, espero que les haya servido. Y todas las preguntas, todo tráiganlo a la clase, a la teórica. Y lo hablamos ahí todo. Por favor, no se queden con absolutamente nada. Preguntas o cosas que están en desacuerdo, o si me encontraron contradicciones o algo acá, adelante, traigan todo eso. Muchísimas gracias y espero que estén bien y sanos y estén llevando bien estos días, especialmente para los alumnos que ven esto este video en el mismo cuatrimestre que lo estamos grabando, que estamos con el tema de aislamiento. Así que, bueno, que lo estén llevando lo mejor posible, lo que podamos ayudarlos, avísennos. Pero bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.